Bienvenidos a Todo Mal, muy buenas tardes, días, mañanas, el momento del día que sea, cualquiera es bueno para escuchar nuestra dosis de quejas, de odio y sobre todo de muchísimo humor. Escaliburcio Ramón. Buenas tardes, Monty Peiró. ¿Cómo estás? Estoy excelente y mal al mismo tiempo, por Muy supuesto. bien, ese es el estado que más nos gusta. Vamos allá. Y en este sexto programa vamos a tener cosas que no. Un poco de mundo normal, de un tema que a mí particularmente me apasiona. Ah, pues ya lo veremos, ya lo veremos. Tendremos un canciones que ya... ¡Madre mía! Con un señor con boina. Vamos a dejarlo ahí. Y bueno, el libro de declamaciones, vamos a escuchar a nuestros oyentes qué nos tiene que decir. A ver qué nos tienen que decir. Y un poquito de actualidad cuñada, que nunca viene mal. Nunca viene mal. Pues vamos a ello. Cosas que no. Que no, coño. Estoy muy harto de la gente que comenta una foto en redes de una pareja de colegas diciendo vaya par o qué peligro. ¿Vaya par qué? O sea, ¿vaya par qué? Ese supuesto canallismo de gamberretes. La verdad es que no había caído en esto y me está dando un asco ahora, un asco retroactivo. Estoy volviendo a vivir todos esos vaya par con esta perspectiva. El cringe está el ahí. Cringe, El cringe aparece está de nuevo. Es verdad, vaya par. ¡Qué peligro! Es que... ¿Y qué se supone que van a hacer? O sea, una foto de dos bebiendo una cerveza y ¡qué peligro! ¿Qué van a hacer esos señores? Muy probablemente se beberán 3 cervezas más, dirán un montón de gilipolleces y luego se arrastrarán a sus casas a proseguir con su mediocre vida. Ya está, no hay peligro de nada. Igual el qué peligro se refiere a sus propias vidas, ¿no? Y de qué peligro vais abocados al más profundo vacío vital. Qué peligro os acecha una mediocridad acuciante. Vaya par de gilipollas, quizá. Igual es que la gente es muy educada y no va más allá. Quizás, Escaliburcio, es el momento de averiguar el complemento directo de todos esos vaya par, ¿no? ¿Vaya par de qué? Queremos saber. Exacto. Exacto. Queremos saber. Pues yo, mira, Escaliburcio, traigo un tema que me tiene francamente quemada. A ver. Es este asunto de que en todos los países tenemos una, si no varias, Venecias. La Venecia de no sé dónde, la Venecia de Portugal, la Venecia de España, sí. La Venecia del Norte. Y esto es bastante inquietante porque he descubierto que la Venecia del Norte en realidad es el sobrenombre con el que se conoce a varias ciudades del norte de Europa. Ah, no solo una. No solo una, es un conjunto. Tenemos Ámsterdam, que es la Venecia de los Países Bajos. Claro. Tenemos Brujas, la Venecia belga. Yo he estado en Brujas y no me evocó nada que tuviera que ver con Venecia, pero bueno. Estocolmo, la Venecia sueca. Copenhague, Hamburgo, incluso San Petersburgo. O sea, tenemos un montón de Venecias por ahí. Luego tenemos la Venecia de Portugal, que es Aveiro. Luego tenemos la Venecia española, situada en Girona, que es Ampuria Brava. Y a un nivel más provinciano, más ir por casa, tenemos la Venecia valenciana. Ah, sí. Que es Porsa Playa. Cualquier ciudad, cualquier pueblo de este país, de este planeta, que tenga 2 canales, 2 acequias de mierda, suficiente para que alguien le llame la Venecia de donde sea. Y yo estoy un poco harta porque no necesitamos más Venecias ya. No, ya con una suficiente. No, basta. Y es posible que eso se vaya reduciendo en escala hasta el nivel microscópico, ¿no? Claro, es muy probable que haya barrios de pueblos que sean la Venecia de ese pueblo. Muy probablemente cualquier acequia de riego que se mantenga con un mínimo caudal de agua sea suficiente para que la gente le llame la Venecia de donde sea, ¿no? O si se te inunda el baño, puede ser la Venecia de tu casa. Claro. Y va un poco así, si te inundan los pulmones por una infección. Sí, no tengo la menor duda de que eso está pasando y de verdad pienso que hay que frenarlo ya. Yo también estoy totalmente de acuerdo. Pues mira, yo estoy también un poquito harto de la superioridad moral e intelectual del baloncesto. Stop.
Claro, es que vivimos en un mundo donde el fútbol lo domina absolutamente todo. En una sociedad, la española en concreto, donde todo el mundo habla de Cristiano Ronaldo y está en las redes, está en la tele, está en todas partes. Sí, el mundo normal está dominado por el fútbol, qué duda cabe. Claro, entonces que eso genera un efecto en algunas personas que rechazan el fútbol, pero les sigue picando el tema deportivo. El tema deportivo. Gracias por no dejarme decir picar el gusanillo. Y no, lo he evitado. Y claro, se cogen y se vuelcan con el Pamesa, o como se llame ahora, el Valencia Basket o como sea, y lo disfrazan como un poco de intelectualidad. Sí, además como que se enorgullecen mucho de esos jugadores que tienen carreras o que dicen cosas guays, como bueno, vale. Guay, bien. Guay, se ha sacado magisterio. No es bien, idiota. Enhorabuena. Bien. Bueno, no es idiota, habrá que verlo, porque tampoco tiene nada que ver. Así que, no sé, me da un pelín de rabia porque como que se sienten un poco orgullosos. Y son la misma movida. Pues deporte, ¿eh? Claro. Deporte, gente, da igual. Sí. Además, gente muy alta. Sí, quizá como los jugadores de baloncesto no tienen tanto dinero como los de fútbol y por tanto no dan tanto asco, ¿no? Con esos atuendos, claro. Esos peinados, esos coches, pues quizá como que cuesta un poquito menos que te caigan bien. Pero claro. Que no deja de ser que te vas a una cancha ahí con tus amigos a genera gritar. menos rechazo. Claro. El caso, no sé. Pero bueno, que disfruten del Eurobasket que hacen todos los meses. ¿Qué van a disfrutar? Pues bueno, yo para cerrar cosas que no, tengo algo que es un grito desgarrado, una queja desde lo más profundo de mi ser. Ábrete. Lo voy a decir de manera muy breve porque tampoco hay mucho donde rascar. Estoy muy harta de la expresión esto no, lo siguiente. Por favor, hemos agotado el escaso y breve capital humorístico que tenía esta frase. Lo hemos agotado hace mucho tiempo. Efectivamente. Ha llegado el momento de dejar de usarla. Basta. No, lo siguiente. Basta no, lo siguiente. Asco no, lo puto siguiente. Basta ya. Canciones que ya. Canciones que ya. Canciones que ya. Excaliburcio y Ramón, hoy nos traes una auténtica joya de las canciones que ya. Una canción que, si bien no es tan antigua como muchas otras de las que aquí hemos analizado, la verbena se ha encargado de que la odiemos, de que estemos hartos ya de esta canción. Sí. Es un momento delicado en nuestro programa porque vamos a abrir un melón que puede que desagrade a mucha gente, porque este autor tiene todavía muchísimos adeptos, defensores y fans acérrimos, pero de verdad, sin ningún tipo de rencor, ha llegado el momento de que hablemos de Fito. Pues efectivamente, Monty. Nuestra generación ha vivido transiciones muy traumáticas, bien lo sabes. Hemos asistido al paso de la peseta al euro. Pasamos de Sensación de Vivir a Melrose Place. Por ejemplo. Y bueno, por no hablar de que antes nuestros padres se compraban una casa en 5 años y nosotros... No sé, ¿cómo lo hacían? No tengo ni idea, es un misterio que no creo que tratemos. A los 30 años tenían una casa. Y hubo otra transición muy traumática que fue la desaparición. Nunca digo bien desaparición. Desaparición. Está desaparición. Bien, ¿no? La desaparición de Platero y tú en favor de Fito y Fitipaldis. Que además, mira, es el momento que también que hablemos de este tema. En el mundo del rock se valora mucho la banda frente al solista, ¿no? A diferencia del pop, ¿no? Entonces, Fito abandona Platero para convertirse en solista, pero de manera cobarde sigue poniendo su nombre de grupo. Que es Fito y Fitipaldis. Casi no se nota. Un proyecto personal. Pero con banda. Pero con banda. Sin renunciar a ese rollo molón de la banda. Ya empezamos mal. Sí, me hace mucha gracia porque en realidad, vamos, a ver, esto me llevo todo el dinero y pago 4 sueldos y ya está. Pero no tengo huevos a llamarlo simplemente Fito. Fito Cabrales. Tengo huevos a llamarlo Fito Cabrales. Fito Cabrales, no. Fito y Fitipaldis. Ahí además todo, que si cabe es más ególatra, ¿no? Fito y Fitipaldis.
Bueno, pues empezó sin hacer mucho ruido. Platero aún no se habían separado. Y nada, sacó un primer disco que era A Puerta Cerrada, que bueno... a mí me gustaba. A mí también me gustaba. Bueno, que hecho me gusta, no pasa nada. Sí, se puede admitir. A Puerta Cerrada, de momento bien. Luego sacó un segundo disco, que era Los Sueños Locos, que se llevó algún disco platino y cosas así. ¿Sí? Sí, Ah, la gente le encantó, le encantó. Y bueno, a mí también me gustó, la verdad. Sí, a mí también. De momento íbamos bien. Es gracioso porque es curioso que Fito como que iba guay, cuando empieza a torcerse la cosa, con su tercer disco, Lo más lejos a tu lado, donde Fito... Empieza a dejar claro su táctica esta Sí. de utilizar imágenes de contradicciones. Exacto. Lo más lejos a tu lado, de día pero está la luna, no sé qué. Exacto. La casa por el tejado. La casa. Eso ya vino más tarde aún. Fito nos estampó en la cara su grandísimo éxito, el que le cambiaría para siempre, el que le haría ver el camino que debería seguir, a partir del cual se forjaría la caída anunciada de aquel rockero rebelde que escupía su rabia contra el establishment y los 40 principales. En 2003 llegó al mundo entero Soldadito Marinero. Soldadito marinero. Sí. Uy. Del 2003. Desde Joder. Joder. Del 2003 me quedo muerta, ¿eh? 2003, sí que ¿Cómo ha pasa el llovido. tiempo? Sí, Madre es mía. horroroso. Es horrible. El orazepam musical de Fito, que nos recetaba una dosis muy alta Es la misma canción de hace 200 años. de todo el pop Todo español de rockero la historia. pesado nos está contando la misma historia. Yo soy bueno, ella es mala. Ujú. A ver, qué casualidad. Qué casualidad. Qué casualidad. Que siempre sois vosotros los buenos. Que, vamos, cuando tenéis todos unas biografías que os preceden, que a lo mejor nos dan alguna pista Ujú. de que igual tan buena gente no sois. Igual por algo pasan de vosotros también. Claro, ni ellas igual son tan malas ni vosotros sois tan buenos. ¿No? Que luego, no sé, en fin. Vamos a seguir. Pues si te pareces, escuchamos un breve fragmento. Bueno, vale, si no hay más remedio. Él camina despacito, que las prisas no son buenas. En su brazo dobladita, con cuidado la chaqueta. Luego pasa por la calle donde los chavales juegan. Él también quiso ser niño, pero le pilló la guerra. Mira, toda esta estrofa es una táctica de manipulación pasivo-agresiva para que nos caiga bien, para que nos entre ternura con esos Efectivamente. diminutivos, ese evocar, ay, él quiso ser niño. Sí. Que Hitler también fue niño. Fito sería capaz de conseguir que Hitler te cayese guay. De hecho, comparten nombre. A lo mejor Cierto. Hitler, si se hubiera llamado Fito Hitler, lo hubiera llamado. Fito Hitler, sí, los sueños locos. A mí el caso es que, claro, esta estrofa primera no me parece tan horrible en cuanto a que el cabrón consigue, eso que tú estás diciendo, consigue introducirnos un personaje bastante bien. O sea, un muchachito pequeño que va a sufrir mucho. Claro, en todo la eso, canción. es que en realidad su objetivo es que tú ya te condicione la historia y te sitúes muy del lado de él. Por ejemplo, es mucho mejor que Clavado en un bar, donde básicamente el de Maná hace que estoy aquí bebiendo borracho. Pero por lo menos el de Maná va de cara. También es No cierto. te intenta condicionar con Exacto. diminutivos y, He doblado la chaqueta con claro, mucha pena. dobladita. Soldadito marinero, conociste a una sirena. De esas que dicen te quiero si ven la cartera llena. De esas que dicen te quiero, si ven la cartera llena. Si ve la cartera llena, obviamente, otra vez el protagonista víctima Víctima, pobrecito. de la maldad clásica. De la maldad de las prostitutas que, de manera completamente honesta, te dejan muy claro cómo está el tema. Sí, efectivamente. Pero que el problema no es de ella por ser puta. El problema lo tienes tú, que pretendes que una prostituta te regale a ti
unos servicios que ya de entrada ya te está diciendo que los cobra. Y no hablemos de la situación precaria de las mujeres en un ambiente portuario, Claro, que no debe ser nada fácil. claro. Nada Claro. fácil. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, soldadito marinero? También te digo una cosa, a lo mejor si no tienes más que ofrecer que dinero, pues a lo mejor también te lo puedes plantear. Si la gente solo ve en ti de atractivo tu dinero, a lo mejor es que eres un poco... ¿No? Claro, claro. O sea, no has podido... Es que además él no ha podido ofrecer ni dinero. Claro. Porque él conoció una sirena de esas que te dicen te quiero si ven la cartera llena. Por lo tanto, la sirena pasó de él. Ya. Él se enamoró de ella y Vale. ella no quiso nada de él porque no tenía ni donde caerse muerto. Pues entonces, ¿qué quieres? Pues ofrece otra cosa, Claro. pero es que tampoco lo tienes. No. Soldadito marinero, no. No solo has venido a darnos lástima y así no se consiguen las cosas. No. No, no, no. Así no se persiguen los sueños, soldadito marinero. Escogiste a la más guapa y a la menos buena. Claro. A ver si... Tópico tras tópico, Claro, mujer fatal. A ver si va a ser esto. Quiero decir, es que está bien que tú te enamores de una mujer solo por lo guapa que es, pero está mal que ella no sea tan guay como esperabas. Pero que habría que ver ella porque es mala. Claro, Habría que ver. claro, claro. Sin saber cómo ha venido, te ha cogido la tormenta. Bueno, a ver, sí que sabes cómo ha venido. Bueno, Por claro. elegir a la más guapa. Además, soldadito, ¿qué das tú? ¿Qué ofreces? ¿Qué ofreces? Aparte de lástima y olor a pescado. Bueno, seguimos con la siguiente estrofa. Él quería cruzar los mares y olvidar a su sirena. ¿Por qué? Bueno, no sé, porque así es como nos enfrentamos los hombres a las cosas. Nos callamos Pero si y nos estaba vamos. enamorado, coge y se va, vale, bueno. Claro, porque se va muy enfadado, Le hace dando un un portazo. ghosting de estos que se llama ahora. Exacto. Te quedas callado, das un portazo muy fuerte y te vas a hacerte la víctima por ahí. Cuanto más lejos, mejor. Claro. Para, no sé, con esa esperanza de generar culpa en ella. Que ella diga, uy, ha desaparecido. Me ha hecho ghosting. Como a Charlize Theron. ¿Qué error he cometido? ¿Qué error he cometido dejar escapar a este soldadito marinero Ya, que se vaya. ha ido? Creo que es un poco el objetivo. La verdad no fue difícil cuando conoció a Mariela. Vaya, un verso ha tardado en olvidarse de la sirena. Ah, Mariela es otra. Mariela es otra. Ah, fíjate que yo desde la poca atención que le he prestado siempre a esta canción pensaba que Mariela era el nombre de la sirena. No, esta es una nueva. Ella rápidamente se olvida de la sirena Vale. y conoce a Mariela. Vale. Que también es un Entiendo. nombre que lo ha colado ahí porque es lo que le rimaba con sirena. Y claro, dice, a ver, cruzas los mares para olvidar a la sirena y luego no fue difícil. Bueno, porque esta persona en realidad yo creo que, bueno, le gusta mucho el drama y hacer como que está muy enamorado, pero está enamorado no estará. A ver, te encoñaste de una tía buena y se te pasó cuando conociste a otra Y ya está. y ya está, fin. Que tenía los ojos verdes y un negocio entre las piernas. Ya está. Ya está. Qué malas son las mujeres que se ganan la vida como pueden aprovechándose de la lujuria de los pobres hombrecillos que se enamoran de sus tetas. Es un auténtico drama. Hay que ver qué puntería, no te arrimas a una buena. Pero es que también aquí hay un juicio. Quiero decir, una prostituta no es ni buena ni mala. Una prostituta, o sea, hace lo que hace y vende lo que vende. Claro. Entonces no es ni buena ni mala. Lo malo es que tú pretendas otra cosa que esta mujer, con toda su honestidad, no te ha prometido. A ver si el problema lo vas a tener tú. Hay que ver qué puntería. Y pues bueno, ¿qué puntería? Pues bueno, pues apuntas con la polla. Eso es lo que pasa. que apuntas mal y es lo que hay. Y es que es eso, es insulto a las prostitutas. No sé a qué viene realmente, Fito. Te estás rayando. Y nada, y luego viene el estribillo. Mucha putofobia aquí, ¿eh? Mucha putofobia. Después el estribillo otra vez y ya una outro que es: después de un invierno malo, una mala primavera, dime por qué estás buscando una lágrima en la arena. No saben muy bien a qué viene, no, porque realmente no tiene mucho que ver. No. Lo que ha contado con la canción de Pérez, que básicamente la canción de Pérez, no sé si te acuerdas,
que es una mujer que le pide un beso a Peret y Peret le dice que no y ella llora. Ah, pues fíjate, no estaba yo. Es un poco lo contrario. Peret es un crack que le dice que no y ella es la que llora. En este caso es al revés. Soldadito marinero es muy dramas. ¿Pero por qué llora? ¿Qué le pasa? Pues que no consigue follar. Va. Básicamente todo se reduce a eso. Vaya, no podría importarme menos. Sí, nos importa. Es que es igual que todas las canciones anteriores. Si yo la pudiera, ay, si yo la pudiera encontrar, yo la pondría en tus labios, yo la pondría en tus labios para poderte besar. Hay una lágrima que yo la haré, hay en la arena que yo la haré, una lágrima que yo la haré, la que quisiera cortar, una lágrima que yo la haré, hay en la arena que yo la haré, una lágrima que yo la haré, en la arena, en la arena, en la arena, en la arena, la que quisiera cortar. Actualidad cuñada. Excalibur de Ramón, no podíamos tener una cortinilla más apropiada para este momento histórico que estamos viviendo, ¿eh? Momento histórico, otra vez, hablando de los límites del humor para variar. Menos mal que no nos escucha nadie, porque si no, quizá, a lo mejor, solo por esta cortinilla tan maravillosa que nos ha hecho Podríamos nuestro amigo acabar Dani. en la audiencia nacional. Audiencia nacional, ¿no? Se llama. Es que de repente lo de nacional me ha quedado como muy... No lo sé, yo solo sé que bueno, que menos mal que no tenemos nada que cancelar, porque no tenemos ninguna gira que cancelar. Exacto, no tenemos giras que Me cancelar. siento bastante aliviada, la verdad. Pues sí. Bueno, ya- el tema de Dani Mateo, vamos a ello. ¿Qué ha pasado? Pues a ver, lo que ha pasado, que Dani Mateo, haciendo un sketch para El Intermedio, que es el programa donde hace una sección, en una de esas tiene una bandera de España a su lado y se suena con ella. Ya. Eso es lo que ha pasado. Vale. Y los fachas se han enfadado mucho, hasta el punto que hay gente que la ha denunciado. ¿Y qué ha pasado? Que le han retirado varios sponsors del Intermedio, Ya. le han retirado su apoyo a Dani Mateo. Ya. Bueno, a mí, sinceramente, Dani Mateo es un señor que me Sí. da muy igual. Sí. Y, o sea, no voy a entrar a valorar su sketch porque seguramente me dé exactamente igual que me da él. A mí lo que me particularmente me gusta de este caso es que yo he visto a gente que siempre están reivindicando como la libertad de expresión, la no censura, las Sí. feminazis que no me Claro. dejan hacer chistes de gitanos y de maricones. Y ahora de repente, De repente... la bandera se respeta. Entonces, Efectivamente. esto parece ser que los límites del humor estaban aquí, ya los hemos encontrado. En la bandera de España. En la bandera de España. Bueno, en lo que tiene que ver, yo creo que con la bandera de España y mocos o cualquier otro tipo de Sí. fluido corporal, entiendo, ¿no? Sí, sí, sí. Parece ser que lo que cierta gente quiere es hacer chistes de maricones y gitanos Ujú. y mujeres Ujú. y ya está. Y ya está. No Claro. una libertad. No sino- una libertad real, o sea, sino una... No, la libertad de La meterse- libertad de machacar a la gente que consideras por debajo tuya. Claro. Tú quieres esa libertad de poder reírte de los Y desgraciados. también de no tener que esforzarte. Y Es no decir, tener que- yo eso llevo es toda la muy vida importante, riéndome sí. de gitanos. Sí, Ay, es que pateo ahora, ¿no? que Ya pateo ahora he- tener que callarme lo de los gitanos. No, y que además has edificado, has construido tu humor sobre unas bases horribles, Ujú. pero ya está construido. Tienes Claro. unos cimientos muy sólidos. Sí, sí, sí. Tienes la gracieta recurrente de inmigrantes, en fin, de personas transexuales, de tal. ¿Y ahora voy a tener que cambiarlo? No, Mm. no. Entonces a mí eso es lo que me importa de todo este tema, que realmente me gusta que haya pasado, no es que me guste que haya pasado, entiéndeme, pero sí que ha servido un poco para que nos demos cuenta de que todos estos señores, por ejemplo, Pérez Reverte, sin ir más lejos, qué casualidad, bueno, pues son gente que expresan que ellos se sienten censurados. Sí, Y los mismos ahora claman Ujú. censura. Entonces, Claro. no es que queráis Bueno. libertad, Ujú. queréis ser fachas. claro.
A mí lo que más me ha gustado de todo esto es que Dani Mateo ha comprobado en sus propias carnes, desgraciadamente, no es que me alegre por lo que está pasando Dani Mateo, le han suspendido en Valencia su bolo, un espectáculo que tenía con Raúl Cimas, que le han suspendido el evento por amenazas de España 2000 y ahora parece que Joan Ribó le ha ofrecido el Palau de la Música para que ofrezca... Joan Ribó es el alcalde de Valencia porque Sí, nos ya. oye gente de todo el claro. país. Y cosa que me parece muy guay. Y bueno, lo que me llama la atención de todo este caso es que Dani Mateo ha comprobado en sus carnes la diferencia que es la verdadera censura. Claro. Él apoyó en su momento a Roberto Bodegas cuando hizo estos chistes sobre gitanos y se burlaba bastante, ¿no? Colgaba tweets del estilo: los hombres blancos heteros somos los gitanos de la identidad de género. Últimamente nos llaman de todo. Cualquier día denuncio. Qué bonito es surfear el mar de la corrección política y la opinión pública. A eso nos dedicamos los cómicos, a surfear. A veces te pilla una ola, pero forma parte del deporte. ¿Qué ha pasado? Que él se puso súper chulo con el tema de Robert Bodegas y cuando le ha pasado la movida con la bandera española... Agacha la oreja, lleva pidiendo perdón, como bien dicen Isa Calderón y Lucía Ligmaer, sí, que lleva pidiendo perdón este hombre 2 semanas. Lleva 2 semanas, sí, incluido el propio intermedio con el Gran Wyoming incluido, claro, pidieron perdón oficialmente. Porque eso que señalas es súper importante porque hay que, quiero decir, esto nos tiene que mandar un mensaje muy claro. No es lo mismo que te intenten, vamos a utilizar su propio término, no es lo mismo que te intente censurar un colectivo oprimido que simplemente expresa que no le gusta tu humor. Los gitanos tienen todo el derecho a estar hasta los huevos, que se rían de ellos con estereotipos prejuiciosos y negativos, y como parte de la sociedad expresan su repulsa y no te pasa nada. Porque no te pasa nada. Absolutamente por más que nada. lloren, nadie te cancela un bolo, Nada. nadie te amenazó de muerte por Twitter, no te ha pasado nada, nadie te ha matado. De no. hecho, has hecho más piña con Si te otros hubieran contratado un humoristas. sicario, acabas tocando en el Resurrection Fest con un poco de suerte. Te quiero decir, no te pasa nada. Ahora, en el momento que te has metido con quien no toca... Claro. Y es donde ves el poder real de la censura y el poder real de que te busquen un problema. Entonces, el problema no son los gitanos, ni las mujeres, ni los negros, ni las personas trans. El problema son los fachas. Son los fachas. Y ya está. Los fachas y la gente con dinero. Entonces, es ahí a donde hay que apuntar. Es ahí donde está la censura. Lo otro son movimientos sociales que, en el mismo uso de la libertad de expresión que estos señores se hartan a reivindicar, te expresan que tu humor es racista, o es machista, o es transfobo, o es lo que sea. Y eso no es censura. Y espero que con esto, con esta demostración claro. gráfica y práctica, quede muy claro. Y vean lo que es censura y lo que simplemente es que te están dando un toque de atención de que a lo mejor debes salir de los años 60 y adaptarte al mundo en que vivimos. Nada, yo no me alegro por lo que le ha pasado, pero me parece curioso todo esto que ha pasado para ver si algo hemos aprendido de toda esta movida. Yo creo que no. Ya, yo también creo te lo tampoco. digo. Yo creo que tampoco. Pero bueno. Creo que lo junta todo. O sea, creo que ahora mismo los humoristas españoles están uniendo todo. Unen el tema de la bandera española con el tema de de las feministas, con el tema de... Con el tema de cuando se lían con chiquillas. Con lo de los gitanos. Sí, lo juntan todo para sentirse más víctimas aún. Creo que no van a aprender nada, pero yo qué sé. Vamos a darles un voto de confianza a los humoristas españoles. Pues sí. Sobre todo ahora, que por lo que nos ha dicho alguna gente que le parecemos muy graciosos, quizá ahora somos humoristas españoles. Hostia. Con lo que los hemos criticado. Cuidado, ojo ahí. Ojo ahí. Hemos mirado al monstruo a los ojos. Pues nada, Dani Mateo, yo de verdad, aunque no me guste, espero que todo esto no afecte a su carrera. Pero espero que reflexione. Que reflexione. Como Solo tío blanco, hetero, no sé qué, que vea ahora quién le oprime. ¿Quién le oprime de verdad? ¿Quién le oprime de verdad? Año 1998. Yo iba a tercero de BUP, como tú, si no me equivoco. Bachillerato unificado polivalente. Tracatrá. Por entonces, mi personalidad aún estaba por forjarse. Mis gustos iban desde las Spice Girls, tú bien lo sabes, hasta Sociedad Alcohólica, pasando por un amor absoluto a las fallas, en concreto a las mascletas,
y el Valencia Club de Fútbol. Qué puto asco. Mucho asco, pero yo he estado allí, ya lo sabes. Tú has regresado del infierno, sabes lo que hay en él. He visto muchas cosas. El mundo suponía todo un desafío, lleno de alternativas y caminos muy variados, pero había ciertas afirmaciones que comenzaban a cristalizarse en los cerebros de los chicos de mi edad. Hay que follar. Y bueno, tú no sabes muy bien cómo follar, porque claro, te has distanciado tanto de las mujeres, porque te han dicho que las mujeres son lo peor, que cuando te quieres acercar, pues te ven venir a kilómetros de distancia. ¿Y cómo las atraes, Monty? Sorpréndeme. Pues mira, a los 16 años estás convencido de que a las tías lo que les mola son los malotes en scooters. Ay, qué asco eso, ¿eh? Cuanto peor los tratas, mejor. Exacto, estamos convencidísimos de esa movida. Qué horror. Pero tú, claro, y tú te ves a ti mismo y como mucho tienes una mountain bike del Carrefour y lloraste muchísimo con el final de Gremlins. Así que no encajas mucho con esa descripción. Así que solo se te ocurre una cosa. Coger las mancuernas que tiene tu padre en un cajón y empezar a hacer levantamiento de pesas. Casero, eso sí. Pero como es muy aburrido y con eso te das cuenta rápidamente que solo consigues tener una bola ridícula en un brazo aún más ridículo, decides utilizar por segunda vez tu DNI. La primera es en el Broadway de la esquina. Y apuntarte a un gimnasio. El gimnasio, ese mundo, un sitio lleno de humedad, pelos rapados a lo cenicero, música estridente, luces de neón y muchos, muchos hombres. Es un templo donde los hombres se dedican básicamente a aconsejarse entre sí, no solo sobre ejercicio físico, sino también sobre alimentación, seducción y compras de coches. Ten por seguro, Monty, que lo que hay detrás realmente de un gimnasio es el deseo de unos hombres de dar consejos no solicitados. Es absolutamente terapéutico para una masculinidad herida. Pero bueno, a mí tal y como lo estás planteando, claro, yo nunca había visto ese punto de vista. Quiero decir, si los hombres van al gimnasio a soltar esa ansiedad que ellos tienen por aconsejar, quizá es la solución contra el mansplaining, ¿no? Van ahí, os aconsejáis entre vosotros, os decís vuestras movidas y nos dejáis en paz a nosotras. Ya, lo que pasa es que el mansplaining solo funciona con las mujeres. Claro. Nosotros es como algo, nos aconsejamos entre todos iguales. Y nos vamos restando. Es decir, cuando tú aceptas un consejo, necesitas luego dar otro. Ya, entiendo, para mantener el equilibrio. Exacto, se mantiene el equilibrio. Entonces, claro, cuando una mujer decide aparecer por un gimnasio mixto, se tiene que comer una cantidad de consejos bastante, bueno, bastante elevada. Yo lo sé, yo también. Todas las mujeres. Yo me apunté a un gimnasio un par de veces. Conocéis la movida. El éxito de los gimnasios es muy fácil de explicar. Uno podría pensar que tener un buen cuerpo o mejorar la salud son las motivaciones principales, pero no. Lo que engancha a la gente a un gimnasio son las metas fáciles de cumplir. Dejar de fumar, hacer dieta, leer un libro de Murakami, hacer un máster o tratar bien a la gente que te quiere son metas muy jodidas, que resultan muy frustrantes porque acaban normalmente en fracaso y de conseguirlas no existe una garantía de que eso te vaya a reportar beneficio alguno. En cambio, el ejercicio físico da lo que promete, tonifica y hace perder peso. Y no es necesario esperar mucho, en poco tiempo los resultados se aprecian incluso a simple vista y esto refuerza mucho. Y además luego lo ponen en el Facebook frases como nunca dejes de perseguir tus metas y salen como levantando una pesa muy gorda. Claro, si te pones ese tipo de metas... Es que si te pones la meta de conseguir X kilos, pues lo único que tienes que hacer es dedicarle un poco de... repetirlo como un mandril hasta que ojo, bueno, habrá gente que dirá, ala, es mi idea. Pero bueno, eso es lo que a mí... Seguramente. Que yo me he apuntado al gimnasio y me he borrado porque no soporto, te quiero decir. Pero que no, sí, que son metas que al fin y al cabo son bastante asequibles. Pero es que esto está cambiando. El mundo normal está virando a un lado más tenebroso aún. La gente, cansada de sacarse todos los 7 de enero el bono anual de 99 euros del Formasport y no pisar el gimnasio hasta el año siguiente, ha decidido coger la sartén por el mango. Azuzadas por el dios Kalenji, las hordas de aspirantes a deportistas han invadido nuestras calles corriendo con mallas fosforescentes y brazaletes con bolsillo para el iPhone. Son los temidos runners. Run, boy, run. This world is not meant for you. Run, boy, run. They're trying to catch you. Run, boy, run. Running is a victory. Run, boy, run. Beauty lies behind the hills.
Piénsalo, es gratis, es al aire libre y puedes hacerlo mal sin que un monitor te diga nada. Ideal. La idea es que tú empiezas corriendo como un cutre, con tu camiseta de la Voltapeu del 98, tus zapatillas Adidas del instituto y un pantalón Loambi de la equipación reserva del Levante Unión Deportiva. Y cada vez vas mejorando tu equipamiento, como en el Warcraft, que no te hace correr más, pero hace que parezca que sabes lo que estás haciendo. Otro de los pilares es que vayas mejorando tus marcas para que enseguida puedas acudir a una de las 7.000 carreras que organiza en cada ciudad. Sí, porque a mí eso me llama mucho la atención porque tú no puedes salir ni un solo fin de semana sin cruzarte una puta carrera en el centro de Valencia. Todos los domingos de día, hay carrera. de noche, la 3K, la 10K, la 25K. Eso no entiendo. La carrera del cáncer. La maratón, Qué rollo. la carrera para mujeres, la carrera para hombres, la carrera para niños. Para todo, hay para todos los estilos. Parece que les gusta correr. Sí, estas carreras son muy importantes porque dan un refuerzo positivo enorme y hacen sentir muy bien a los runners, que están dispuestos a seguir entrenándose para superar ese puesto 895 que ha sido ya toda una hazaña para él y su familia, porque para ellos acabar la carrera ya es un éxito. Claro. Sí. A mí una cosa que me flipa de los runners, porque yo, al igual que todo el mundo, también tengo unos cuantos conocidos runners, porque de esto no se libra nadie, pues una auténtica epidemia runner. A mí me flipa como cuando se va acercando una de estas carreras, que es todas las semanas, hay como una fase de motivación dicha en redes sociales, ¿no? Se acerca la pone la foto esta del dorsal. La foto de le dan una bolsita sí, con el kit dorsal, de runner, una botella de agua, de Fombella, no sé qué. Botella de agua, un muesli y varias cosas que tampoco y sirven lo ponen, ¿no? Se acerca a la 25K. O simplemente ponen una frase motivacional, en plan, si quieres conseguir tus sueños, tendrás que pelear duro, no sé qué. Y tú dices, a ver, nano, vas a correr 3 kilómetros, tampoco te flipes. Pero luego cuando acaba la carrera, no importa cuán amateur seas, no, da igual que hayas empezado a correr la semana anterior, la gente hace un balance de la carrera. Pero además es que lo explican como si le interesara a alguien lo más mínimo que te hayas hecho runner. Y ponen ahí como, estuve a punto de desistir en el kilómetro 7 porque mi deltoides me falló, pero recordé que hay que luchar y hay que perseguir tus sueños. Y gracias al apoyo de mi familia... Gracias a todos los que me apoyaron. Lo conseguí. Que tú dices, mira, Nano, has corrido 10 kilómetros de puta madre, pero, o sea, para allá. No es importante. No es importante. Y además pringan a su familia que tienen que ir a verlo correr porque serás hijo de puta. O sea, liar a alguien para que te mire cómo corres. Hay que ser desgraciado. Hay que ser muy mala gente. Hay que ser muy mala persona, tío. Si ya es de ser cabronazo obligar a tu novia o a tu novio que vaya a tus conciertos, en el caso de que seas músico, que ahí están esas pobres novias haciendo fotos con el móvil en primera fila, con la camiseta del grupo del novio, ir a verte correr una carrera de mierda. Hay que ser desgraciado. Y luego siempre también ponen frases, que a mí esto me encanta, o sea, es un fenómeno que me tiene fascinada, la frase de mal rollito. Sí. Acaban la 25K, o lo que sea, ¿no? Han corrido 25 kilómetros, no, la media maratón. La media maratón ya es como un nivel pro, ¿no? Y ponen, para todos aquellos que dudaron, que jamás pensaron que lo iba a conseguir. Pero, Nano, que nadie duda de ti ni tampoco apuesta por ti porque a nadie le importa una mierda tus carreras. Nadie ha pensado en ti. No en tienes ningún enemigos, runners. No tienes contrarios, runners. Es que no le importa a nadie si corres 25 kilómetros o corres 32 y te mueres como maratón. Es que además ¿sabes? ellos le dan mucha relevancia y han conseguido que el resultado no sea lo importante, porque lo importante es participar. Porque para ellos es el nuevo tribal, o sea, lo llevan tatuado. Es una mentalidad loser del todo vale y que les permite ir sin vergüenza alguna y posar con su medalla a la participación. Porque sí, hay medallas a la participación, como los niños de preescolar. Lo he visto con mis ojos, medallas por participar. Gente mordiendo la medalla a la participación, lo he visto con mis ojos. Gente mordiendo medallas. Te lo juro. Gente mordiendo medallas me valdría para cualquier sección de este programa. Y bueno, ¿y qué pasa entonces con los gimnasios? Pues la gente sigue yendo, pero se mantienen sobre todo por el spinning, el aeróbic y las demás clases estas especiales. El músculo hipertrofiado está perdiendo adeptos. Ahora la gente está muy en plan aeróbico y el CrossFit le está comiendo la tostada. ¿Y qué es el CrossFit?
Pues bueno, eso lo averiguaremos en una segunda parte de esta sección Mundo ¿Lo vas Normal. a dejar así? Os voy a dejar así porque creo que hay que reposar El CrossFit. este especial gimnasios con el CrossFit que da para otro Pues muchas momento. gracias, Excalibur y Ramón. Ha sido Gracias a ti, Leticia. una sinopsis maravillosa. Bueno, pero caballero, ¿esto qué es? ¡Viva Honduras! ¿Pero esto qué es? ¿Qué está diciendo puta, puta, puta? Vamos a dejarlo en paz. Me llama a mí sin ser nada de ¡A eso. la mierda! Bueno, pero caballero, ¿esto qué es? Me cago en todo un muerto, desgraciado. ¿Pero esto qué es? El libro de declamaciones. Bueno, tenemos esta semana una declamación de una persona muy especial. Sí, ¿quién es? Ella es Paris Ah, qué y bien. Qué bueno, bu- es una gran- mujer que toca la batería que flipas y a la que espero poder entrevistar más pronto que tarde para Misery también. Qué guay. Bueno, de momento vamos a escuchar esto que ella nos tiene que contar. Hola Monty, hola Excaliburcio, buenas, soy Paris desde Madrid y quería comentaros cosas que a mí me viene rondando la cabeza. Y es esa gente, generalmente chicos, que vienen desconocidos, que vienen a contarte algo y que como saben que lo que te van a contar o la forma de contártelo está mal o no te va a gustar o no te interesa, vienen disculpándose de antemano. Te vienen con un, oye, perdona, pero es que me parece que... y cosas por el estilo. Ahí lo dejo, a ver qué opináis de ello. Perdóname si pido más de lo que puedo dar. Claro, empezar nuestra relación ya teniendo yo que hacer el esfuerzo de perdonarte. Sí, porque además es perdona y ya pasa la movida. Es decir, no, a ver, vamos a negociar el ahórratela perdona. y no tendré que perdonarte, ¿no? O sea, si tú ya sabes que esto que vas a hacer necesita de un perdón. Claro, nos ahorramos 2 viajes. Exacto. El tuyo y el mío. Exacto. Mejor Así nos que- quedamos como estamos. Claro, es que si vas a aportar algo negativo a mi vida, no, ya no lo hagas. Claro que sí. Pues sí. Pues bueno, pues es una declamación que tiene más razón que un santo, la verdad. Estamos muy, muy a fuego contigo. Estamos Paris. muy de acuerdo contigo, Paris, muy agradecidos de que saques este tema que creo Ujú. que sí, que era importante tratar. Y Y te bueno, invitamos a que te te invitamos sigas a que quejando sigas y sigas quejando. enviando tus audios. aquí estaremos siempre dispuestos a escucharte. ¿En qué dirección? ¿En Claro. qué correo electrónico? Bueno, para los demás oyentes también podéis enviarnos audios a todomalpodcast@gmail.com. Si hay algo que quiero, eres tú. Y nos despedimos, Excaliburcio, de este sexto programa con una banda de aquí, de La Terreta. La Terreta. La Terreta. Qué bien. Ellos son Peter Gunn and the Paper Hats y esto es Crazy People. La semana que viene más y peor. Crazy people, crazy people like me go crazy over people like you. Goofy people, daffy people like me go crazy over things you do. When we are under the moon above, you got me acting just like a loony. It must be love, sweet love. Crazy people like me go crazy over people like you. Crazy people like you. Crazy people like the things you do. When we are under the moon above, you got me acting just like a loon. It must be love. Crazy people like
like people like you. Cause love was like a feather, always stuck together. It's an old custom of the heart that keeps us from drifting apart. And that's the reason, maybe, that I call you baby, where each other stands apart. Crazy people, crazy people, crazy people, crazy people, crazy people like me go crazy over people like you. Wow, good people, love people, daffy people like me go crazy over people like you. Wow, don't mind if I don't love, sweet and your time. It's just a habit I've got. You drive me wild. Crazy people, crazy people, crazy people, crazy people like me go crazy over people like you. Wow.